Hola jóvenes, buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día 29 de enero del 2021. Ya con eso terminamos nuestro primer mes de clases, terminamos enero y cada vez avanza más rápido el año, entonces hay que tener cuidado. El día de hoy vamos a seguir platicando lo que decíamos ya la sesión anterior respecto a investigación de mercados, como se los planteaba en aquella sesión. Es importante definir cuáles son los aspectos esenciales hacia donde nos debemos de orientar dentro de nuestra investigación para poder saber si realmente es viable nuestro producto o nuestro servicio, básicamente nuestro emprendimiento. La clase pasada platicábamos en específico sobre los distintos pasos que hay que seguir para poder realizar una investigación de mercados. Decíamos que empezábamos con la definición de un problema a partir del cual surge toda la investigación. Después generábamos un enfoque de ese problema, creábamos un diseño específico de investigación en el cual planteamos la manera en que íbamos a recopilar los datos. Platicábamos, por ejemplo, de la posibilidad de utilizar encuestas, observación, grupos de enfoque y demás que nos pudieran ayudar a encontrar información suficiente para saber si nuestro emprendimiento es un buen emprendimiento respecto a la cantidad de demanda que pudiera llegar a existir en el mercado en el cual estamos tratando de incursionar. No obstante, pues bueno, no tenemos la posibilidad de hacer todas esas formas o todas esas técnicas de investigación de mercados en este momento, derivado de la poca probabilidad de que tengamos la apertura de espacios públicos. Por tal motivo, en este cuatrimestre nos vamos a enfocar de manera exclusiva en encuesta. De hecho, si no mal recuerdo, cuando les di esta clase también nos enfocamos solamente en encuesta por alguna razón. No sé si fue por lo mismo, si fue por otros motivos. Pero bueno. Entonces, nos vamos a enfocar en encuesta en esta ocasión y todas las encuestas van a ser de forma electrónica. De hecho, esta parte de recopilación de datos es el paso número 4 de la investigación de mercados. Una vez teniendo ya la información, se junta y se analiza para determinar algunos resultados preliminares, que es el paso 5, y finalmente en el paso 6 se establece ya un informe con las conclusiones de nuestro estudio. Para empezar precisamente con estos 6 pasos, para empezar con la definición de nuestro problema de investigación, tenemos que iniciar al establecer aspectos muy puntuales. En específico, no sé si recordarán por ahí, pero existen 2 tipos de problemas. El problema de decisión administrativa por una parte y el problema de investigación de mercados por otro lado. ¿Se acuerdan de cuál es la diferencia de estos dos? ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre estos 2 tipos de problema? Ok, se los planteo. Es muy sencillo cuando recordemos un poquito cómo es que se formula. Vamos a ir rápidamente entendiendo nuevamente los conceptos en caso de que no se acuerden. Primero, cuando hablamos de un problema de decisión administrativa, nos referimos a una pregunta, o nos referimos, más bien, este concepto se pregunta, ¿qué es lo que se debe hacer en la mente de la persona que toma decisiones? ¿Qué debe hacer esa persona que toma decisiones? Perdón. Mientras que cuando hablamos de una investigación de mercado, lo que tratamos de hacer es encontrar información suficiente para poder determinar qué es lo que se debe hacer. ¿Okay? Una decisión administrativa o un problema de decisión administrativa se enfoca en los síntomas, mientras que un problema de investigación de mercados en las causas subyacentes. Tenemos estas definiciones que quizás son un poquito más claras. El problema de decisión administrativa o PDA, básicamente tiene que ver con cuál es la situación que enfrenta la persona que va a tomar la decisión. Mientras que un problema de investigación de mercados es determinar qué información se requiere para poder responder a la toma de decisión que es necesario realizar. En ese sentido, es una situación bastante sencilla de entender. Ahorita lo vamos a
adentrar un poquito más si es que todavía no lo hacen. Pero díganme, eh, por ejemplo, Luis Silva, dentro de tu proyecto, ¿quién es la persona que toma decisiones? ¿Quién es la principal persona que toma la decisión dentro de tu proyecto? Pues principal no hay. Podríamos decir que el líder, pero pues esta es basada en la opinión de todos los demás. Correcto. No me refiero al nombre de una persona. Me refiero a dentro de un proyecto en general, quién o quiénes serían las personas que tomarían la decisión más importante en este punto. La empresa todavía no existe. La junta administrativa sería, profe. Los inversionistas, la junta administrativa, los socios, los dueños. Exactamente. Ese es el tomador de decisiones principal dentro de la organización. Sobre todo cuando esa organización todavía no existe, cuando apenas se está creando, gracias Silva. Entonces, justo lo que estamos haciendo ahorita es, en primera instancia, identificar cuál es la principal decisión que debemos tomar en este momento. Esa situación problemática para nosotros en la actualidad, al menos para este proyecto, es identificar cuál es esa primera decisión importante. Y para entenderlo todavía mejor, vamos a ver algunos ejemplos. La decisión que debe tomar el tomador de decisiones en este ejemplo es, ¿debe lanzarse un nuevo producto? ¿Debe lanzarse un nuevo producto? Recordarán por ahí cuando íbamos a la clase que justo hacíamos el comentario que el PDA casi siempre se escribe en forma de pregunta. Incluso por ahí bromeamos con la manera en que acentuábamos el hecho de que estaba en forma de pregunta. ¿Debe de lanzarse un nuevo producto? Sería quizá una forma más sencilla de entenderlo. Entonces, yo como tomador de decisión o ustedes como tomadores de decisiones tienen o se hacen esta pregunta. ¿Debería de lanzar un nuevo producto? ¿Qué es lo que tengo que hacer para saber si tomo la decisión de lanzarlo o no lanzarlo? Aquí básicamente son dos decisiones, no hay para dónde hacernos. ¿Lo lanzo o no lo lanzo? Pero yo no tengo información suficiente en este momento para responderlo. Por eso recurro a la investigación de mercados. Entonces, el problema de investigación de mercados, que precisamente me va a ayudar a brindar la información para responder a esta pregunta, tiene que ser planteada de forma tal que me permita seguir una investigación orientada precisamente hacia eso. Por ejemplo, determinar las preferencias e intenciones de compra del consumidor para el nuevo producto propuesto. Entonces, vamos a ver. Si yo logro determinar las preferencias e intenciones de compra del consumidor, ¿tendré suficiente información para poder saber si lanzo o no lanzo un nuevo producto? Sí. Esa es la información que yo requiero para poder lanzarlo. Segundo ejemplo, ¿debería de modificarse la campaña de publicidad? ¿Debería de modificarla? ¿Qué problema de investigación de mercados podríamos plantear ahí? Casi siempre, de hecho en estos ejemplos así lo hacemos, casi siempre empezamos con la palabra determinar, porque lo que estamos buscando es cierta información. Entonces, ¿qué información necesitamos para poder tomar la decisión de modificar o no la campaña de publicidad? ¿Qué información necesitamos? Vamos a ver. Vamos con, a ver, la mayoría de ustedes ya lo sé, seguramente se estarán acordando ya cómo va todo esto, pero hay algunos de sus compañeros que no les di clase, que por ende no estoy seguro si conocen todo este tema, pero no estoy viendo a nadie en el grupo en este momento, creo que a todos les di clase. Bueno, vamos a ver, Estrella, no me acuerdo si a ti te di clase de esta materia, pero si no, seguramente te acordarás de todas formas. Estrella, ¿qué información necesitamos para poder responder a si debo modificar o no una campaña de publicidad? Estrella, ¿estás por ahí?
Sí, profe, estoy pensando. Ok. ¿Debo o no debo modificar una campaña de publicidad? ¿Qué necesito saber para tomar la decisión? Mientras los demás vayan pensando también, por favor. ¿Qué información necesitamos? El nivel de alcance de la publicidad. El nivel de alcance de la publicidad podría ser ciertos datos que me ayudarían. Podría ser. Bien, gracias, Roberto. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de información podría ser útil? El impacto que tiene la campaña que tenemos actualmente. El impacto que tiene la campaña actualmente. Muy bien. Gracias, Jiménez. ¿Alguien más tiene alguna otra propuesta? Ok, parece que no. Bien, justo como nos comenta Martínez y Jiménez, deberíamos de encontrar información específica respecto a la campaña actual. Deberíamos de plantear entonces información que nos brinde los suficientes datos para poder yo saber si debo o no modificar lo que está actualmente. Algo como lo que sigue: determinar la efectividad de la actual campaña publicitaria. Esta efectividad puede medirse a través del impacto que ha tenido, puede medirse a través del alcance que ha tenido también la campaña actual, y algunos otros elementos que podríamos incluir dentro de efectividad, como los costos, como los beneficios conseguidos, los resultados, el nivel de incremento de ventas, etc. Entonces, yo, con esta información, la efectividad de la actual campaña, ya podré saber si debería modificarla o no. Si la efectividad, o mejor dicho, si la campaña fue efectiva, entonces no es necesario que la modifiquen necesariamente. Pero si no fue efectiva o si tuvo impactos negativos, pues entonces sí debería de modificarlo. ¿Vale? Entonces hay que identificarlo de esta manera. Vamos a un tercer ejemplo. ¿Debe incrementarse el precio de la marca? ¿Debo incrementar los precios de mis productos o debo incrementar los precios de mis servicios? ¿Qué información necesito saber para poder determinar si debería incrementarlos o no? Podríamos determinar el impacto de varios niveles de precio en las ventas y ganancias. Es decir, saber si la gente puede pagar o no puede pagar precios más altos. Digamos que yo vendo, no sé, barbacoa los domingos. No es un negocio tan grande, tampoco es un negocio tan pequeñito. Se manejan cantidades de dinero bastante importantes. Y digamos que el kilo de barbacoa yo lo vendo en 250 pesos. Sin embargo, estoy viendo que se incrementaron mis costos por ahí. Todavía tengo ganancias, pero me gustaría ganar más. Entonces yo quisiera incrementar el precio de la barbacoa de 250 a 300 pesos el kilo. Yo debería de realizar una investigación en la que determine si la gente va a poder pagar el producto o qué opina de ese cambio de precios. Y en este caso yo lo planteé con distintos niveles para poder tener una noción más clara. Por ejemplo, si yo le digo a mis consumidores, en 270 pesos, ¿la comprarías? Es bastante probable que me digan que sí, el incremento no es tanto. Pero si le digo en 320, ¿la comprarías? Ese cambio ya es mucho más importante, entonces seguramente me dirán que no. Si le digo un punto más intermedio como 290 o 300, yo no estoy seguro si la gente lo compraría o no. Por eso yo lo identifico a diferentes niveles. Quizá dentro de la investigación resulta que hasta 320 pesos el kilo sí lo pagarían. Entonces yo lo puedo ir incrementando hasta allá y sé que voy a tener por lo menos al 80% de mis clientes que sí van a seguir viniendo. Entonces ya veré si tomo esa decisión o no. Pero ya tengo la información suficiente para tomarla. Entonces, así es como planteamos estos dos tipos de problemas.
El de decisión administrativa se plantea casi siempre en forma de pregunta y tiene que ver con una toma de decisión. Esta toma de decisión la realizan los jefes de departamento, los jefes de área, los gerentes, los directores, los presidentes, los dueños. En nuestro contexto, como se trata de emprendimientos, como lo mencionaba Silva también al inicio, no tenemos todavía departamentos creados, no tenemos áreas creadas, por ende, no tenemos personal contratado. Las personas que toman las decisiones dentro de nuestro emprendimiento somos nosotros mismos. La junta de dueños, la junta de socios, la junta de inversionistas, que básicamente serían sus equipos. No hay un solo tomador de decisiones, es en conjunto. Se acordarán los que llevaron clase conmigo el cuatri pasado, que platicamos precisamente de toma de decisiones. Hay toma de decisiones individuales y toma de decisiones grupales. Precisamente en este caso son tomas de decisiones grupales y para poder tomarlas necesitamos realizar un proceso amplio que en primera instancia requiere de una investigación de mercados. Entonces, esa persona que toma la decisión o ese grupo que toma la decisión debe precisamente plantear qué decisión es la que va a tomar. Y para eso determinamos, en este caso, una pregunta en específico. Y después planteamos cuál es la información que necesito para poder responder a esa pregunta. Ya una vez que tengo eso, puedo seguir con mi investigación. Vamos a continuación, ver algunas reglas básicas para poder definirlo. En este caso, para definir el problema de investigación de mercados. Porque, ojo, el problema de decisión administrativa es mucho más sencillo de definir, solamente tiene que ver con cuál es la decisión que tienes que tomar. Eso es tu pregunta. Lo que pasa es que quiero saber si a la gente, mi empresa ya está creada y quiero saber si funcionaría implementar una promoción que implica regalar vasos con cada compra. Bueno, hago una investigación y mi punto de partida sería, debería implementar una promoción de regalar vasos y ya después hago el problema de investigación de mercados. Pero ya está planteado ahí mi decisión, o la decisión que debo de tomar, mejor dicho. Entonces, por eso nos enfocamos tanto a aquel lado. Pero sí del otro lado. ¿Cuál es la forma de definir un problema de investigación de mercados? La primera regla es permitir que el investigador, mejor dicho, la redacción de este problema de investigación de mercado debería de permitir que el investigador obtenga toda la información que se requiere para abordar el problema de decisión administrativa. Por ejemplo, en los puntos anteriores, en los casos anteriores que veíamos donde les ponía PDA y PIM, una de las preguntas era, ¿debería modificar la campaña de publicidad? Y cuando les pedí información a ustedes, Roberto nos decía que eso se podía saber a partir de determinar el alcance que tenía la investigación, perdón, la publicidad. Si nos enfocáramos solamente en el alcance, viéndolo desde la perspectiva de la cantidad de personas que observan mi publicidad, nos quedaríamos quizá un poquito cortos. Entonces, no tendríamos suficiente información para abordar todo el problema de decisión administrativa. ¿Me explico? Entonces, debemos tratar de encontrar un punto en el cual se obtenga la cantidad de información necesaria. La segunda regla tiene que ver con orientar al investigador en la conducción del proyecto. Es decir, este problema de investigación de mercados, o PIM, debe de permitirnos tener una idea clara de por dónde debemos de seguir nuestra investigación. De manera que, a final de cuentas, no me salga por ciertas vías que podrían llevarme a otros problemas o a respuestas diferentes de las que yo necesito. ¿Ok? ¿Qué cosas no se deben de hacer? ¿Cuáles son los principales errores? Básicamente hay dos. El primero es cuando el problema de investigación de mercado se define demasiado amplio. Es decir, no digo nada con mi problema de investigación de mercados. Y esto ha sucedido en muchas ocasiones, incluso recuerdo haberlos corregido en varias veces en distintos proyectos. Si yo quiero saber, por ejemplo,
si debo modificar mi campaña de publicidad, alguien podría haber propuesto como problema de investigación de mercados definir una estrategia de mercado. Pero el hecho de definir una estrategia de mercado no es un problema de investigación de mercados, no me permite orientar a mi investigación, es algo demasiado amplio, porque una estrategia podría ser enfocada hacia temas de promoción o podría ser orientado hacia temas de desarrollo de producto, podría ser orientado hacia determinación de aspectos referentes a los precios, temas orientados hacia la distribución de los productos y demás. Entonces es demasiado amplio. Lo que yo quiero es enfocarme específicamente en publicidad. Otra situación podría ser mejorar la posición competitiva de la empresa. Sí, pero ¿con base en qué? No estamos planteando un punto focal, simplemente estamos lanzando palabras a la vez se va. Entonces no debemos hacer eso, es demasiado amplio. Y nosotros trataremos de plantear la información que se necesite para responder al PDA, ¿sí? Pero tampoco sin irnos a otros temas. Debemos focalizarlo. No obstante, viene el otro problema. Cuando hacemos o determinamos este problema de investigación de mercados muy pequeñito. Si mi problema está orientado hacia, vamos a seguir con un ejemplo, debería o no modificar mi campaña de publicidad, yo podría poner como PIM, identificar la cantidad de personas que vieron mis anuncios. Determinar la cantidad de personas que vieron mis anuncios. ¿Eso me podrá ayudar a tomar una decisión? Sí, pero a medias. El determinar la cantidad de personas que vieron mis anuncios es un punto pequeñito de todo lo que involucra la información necesaria para poder responder a mi pregunta de decisión administrativa. Entonces, la parte importante es no irnos tan amplios y no irnos tan estrechos. Debemos tratar de encontrar un punto medio, de forma tal que brinde la información suficiente para responder a mi problema de decisión administrativa. Vamos a ver este ejemplo que tenemos en pantalla. En este caso, vamos a suponer una situación con Liverpool. Pensemos que de repente Liverpool se acerca a nosotros, el gerente regional de Liverpool, y nos comenta que tiene un problema y que le ayudemos con la investigación de mercados. Nos dice, hemos visto una disminución en la clientela de nuestra tienda. Nosotros, como lo debemos hacer en una primera reunión, debemos preguntarle que cómo lo sabe, qué aspectos son los que ellos tienen o tomaron en cuenta para saber que disminuyeron los clientes. Nos responde que lo han visto reflejado en las ventas y en la participación en el mercado. Es decir, cada vez tienen menos ventas y dentro de sus propios estudios han visto que las otras empresas han crecido. Nosotros partimos de, en primera instancia, entender la situación por la que pasa la empresa, entender cuál es el contexto en el cual se envuelve la organización. En este caso es una organización ya establecida, ya creada, y estamos hablando con un gerente regional, entonces él debería tener mucha más información que nosotros. Le preguntamos por qué cree que está pasando esto, no tiene idea. ¿Qué cree que está haciendo la competencia? No tiene idea. ¿Cómo creen que están los clientes actualmente con su empresa? No tiene mucha idea tampoco. Solamente sabe que hay algunos factores positivos de su organización, pero hay otros buenos en la competencia. Y sabe que la gente va a Liverpool por algunas cuestiones que considera positivas, pero no sabe cuáles son esas, ni tampoco cuáles serían las cosas que a la gente no le gusta de la tienda como tal. Teniendo solamente esta información, no podemos hacer mucho. Entonces, nuestro problema de decisión administrativa tiene que ser generado de manera más amplia. Queremos determinar cuáles son los motivos por los cuales ha disminuido la clientela de Liverpool. Esa es la situación indeseable que está viviendo la empresa. Liverpool está pasando por una época en la cual se están disminuyendo la cantidad de clientes. Entonces, ¿qué toma de decisión debería yo hacer aquí? ¿Cuál es la decisión que debo de tomar
en este contexto? ¿Cuál es la decisión que yo debería de crear en este contexto? ¿Alguien tiene alguna propuesta? ¿Cuál es la decisión que debería de tomar el gerente regional de Liverpool ante este escenario? En los puntos anteriores veíamos que casi siempre empezamos con un ¿debo hacer esto? ¿O debería hacer esto? ¿Debería la tienda hacer esto? ¿Deberíamos realizar esto otro? No obstante, cuando planteamos un problema de decisión administrativa, no solamente lo definimos en materia de debo o no debo. Eso lo hacemos cuando nuestra decisión tiene solamente dos lados, A o B. ¿Okay? Y no sabemos si irnos por camino A o irnos por camino B. Pero hay ciertas situaciones como esta donde no tenemos claro cuál es A, cuál es B. Ni sabemos si hay C, D, E o Z. Por ende, lo planteamos de manera ligeramente diferente. En lugar de empezar con un debo o debería, o deberíamos o deberían, vamos a empezar con otro tipo de estructura. Básicamente con la estructura simple de una pregunta. Es decir, con palabras como qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuál, etc. En este caso, ¿qué debe hacerse para aumentar la clientela del Liverpool? O también podríamos haber planteado, ¿cuál estrategia es la mejor para incrementar el número de clientes de Liverpool? ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué debe hacerse para aumentar la clientela de Liverpool? ¿Estamos hablando de una toma de decisión? Sí. ¿Cuál es esa decisión? La decisión tiene que ver con cuáles son los pasos que yo tengo que efectuar como gerente regional para poder incrementar la clientela de Liverpool. O cuál de todas las estrategias posibles es la mejor para poder incrementar la clientela de Liverpool. ¿Me explico? Entonces, una vez que definimos nuestro PDA, podemos pasar a generar nuestro problema de investigación de mercados. Nuestro PDA es qué debe hacerse para aumentar la clientela de Liverpool. Nuestro PIM, entonces, lo podemos orientar hacia aspectos generales también. En este caso se decidió plantear lo siguiente: determinar las fortalezas y debilidades de Liverpool frente a sus competidores que influyen en la clientela de la tienda. Lo podríamos haber planteado de manera diferente. Por ejemplo, determinar los principales factores que influyen en la clientela de la tienda. O determinar los principales factores que influyen en la decisión de compra de los clientes de este tipo de tiendas. ¿Ok? ¿Por qué lo planteamos así? Porque lo que estamos tratando de identificar son factores capaces de influir como tal, como lo estamos planteando ahí, pero quizá podríamos decir factores que permiten al cliente tomar una decisión, factores que hacen que el cliente venga con nosotros a Liverpool o vaya con la competencia. Eso es lo que estamos tratando de conseguir. ¿Por qué nos interesa saber eso? ¿Por qué queremos saber esos factores? Porque con base en esos factores yo podré crear una mejor estrategia. ¿Qué pasa si resulta que el principal factor por el que los clientes van a una tienda departamental es el olor? Tal cual, el olor, el cómo huele la tienda. Que no van a Liverpool porque resulta que Liverpool tiene un olorcito raro que no le gusta a la gente. Bueno, me podré dar cuenta de ello dentro de la investigación que estoy realizando. Veo que a la gente no le gusta el olor de Liverpool, pero sí le gusta el olor de Sears, o el olor de Palacio de Hierro, o el olor de Suburbia, o el olor de Coppel, o no sé. Y por eso van a esas otras. Entonces, una estrategia que podría implementar Liverpool podría ser orientada hacia eso. ¿Qué debe hacerse para aumentar la clientela de Liverpool? Modificar los olores dentro de la tienda. ¿Okay? ¿Cómo determiné esa decisión? A partir de la determinación de los factores. ¿Me explico? Eso es lo que debemos hacer nosotros.
tenemos que plantear en primera instancia un problema de decisión administrativa y después un problema de investigación de mercados. No obstante, nuestro problema de investigación de mercados no se queda ahí. Lo que definimos hace un momento es solamente un planteamiento general. Ese planteamiento lo tenemos que dividir en componentes específicos, en partes más pequeñas sobre las cuales tenemos que seguir nuestra investigación. ¿Ok? Pero antes de continuar, me gustaría ver si se está entendiendo o si ya recordaron mejor estos puntos que estamos tratando en este momento. Por ejemplo, a ver, Moreno, ¿cuál es la principal decisión que tienes que tomar dentro de tu emprendimiento? Sí, tu decisión administrativa, tu decisión en general. ¿Cuál es la principal decisión que tienen que tomar? Bueno, mientras Moreno nos escribe en el chat, vamos con Porras. Porras, ¿estás por ahí? Mande, profe. Porras, ¿cuál es la principal decisión que tiene que tomar tu equipo en este momento para tu emprendimiento? ¿Qué es lo que tienen que decidir? La empresa todavía no está creada. ¿Qué tienen que decidir? Espérame, profe. Mientras Emiliano piensa, vamos con Calzada. ¿Qué onda, Calzada? Profe, yo pienso que es en qué se va a dedicar la empresa. ¿Otra vez, perdón? De en qué se va a dedicar la empresa o de qué va a ser la empresa. Si dice ¿De que qué va a todavía ser no la está, empresa? si no está Ujú. todavía conformada o así, pues yo digo que sí. Pero profe, pero era sobre, o sea, ok, sí, de cómo va a ser la empresa. Pero yo pensaba más como que algo, o sea, sí, como ya tenemos la idea, no Ujú. sé, cuál es nuestra principal dificultad, no sé, al momento de tenerla. No, pues no creía que era la idea de la misma empresa, ¿me entiendes? Pensé que ya estaba, o estamos mal los dos, o está más bien mi compañera cansada, porque ya Muy me bien. confundí. Oye, un Vale. momento. Ninguno de los dos está mal. Quiero aclarar eso primero. Ninguno de los dos está mal del todo. Calzada tiene una idea bastante clara y tiene razón. En este momento no existe la empresa. En este momento no hemos creado absolutamente nada, solamente son ideas. Y de hecho, como en este momento no tenemos nada, no hemos adquirido nada, simplemente estamos en un punto de ideas, nuestro principal problema, nuestra principal decisión podría estar orientada hacia eso, hacia definir cuál es la mejor idea. Ese podría ser, en este caso, nuestro problema de decisión administrativa. Solamente tendríamos que plantearlo en forma de pregunta. Algo así como, ¿cuál es el mejor negocio para implementar en este momento? Eso podría ser nuestro PDA, muy bien, Calzado. Sin embargo, también podríamos tomar en cuenta la idea que ya tenemos, como dice Emiliano. Y con base en la idea que ya tenemos, es que podríamos crear después nuestro PDA. Vamos a ver, Sheila, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, era sobre lo que ya había mencionado, algo con respecto a lo que mencionaba Emiliano, sobre, por ejemplo, ya tenemos la idea, ya tenemos planteado y parte del proyecto. Entonces, si ya se tiene, por ejemplo, el proyecto ya hecho en planes, nada más la planeación, entonces podría ser, ¿debo implementar o poner en práctica este proyecto Ok, bien, a las condiciones del mercado? muy bien, exactamente. Una vez que ya tenemos una idea, una vez que ya decidimos que queremos esta idea, esta puede ser nuestro PDA, nuestra toma de decisión podría ser, ¿implementamos o no implementamos? ¿Ponemos en marcha o no ponemos en marcha?
debería implementar este proyecto, debería poner en marcha este proyecto, ¿ok? Entonces, las dos ideas son correctas. Lo que nos dice Calzada viene a plantearnos un panorama mucho más amplio. No enfocarnos en una sola idea, sino ver cuál sería la mejor idea, la mejor propuesta, el mejor proyecto. Obviamente, como es un concepto mucho más grande, la forma en que deberíamos de abordarlo también es muy amplia. Y por ende, la investigación que nos llevaría a determinar cuál es el mejor proyecto en este momento, nos implicaría mucho más tiempo, nos implicaría mucho más recursos y demás. Pero no está mal, es correcto. Lo que nos dice Sheila también es correcto, pero ya lo estamos enfocando en un proyecto en específico. Muy bien. Entonces, lo que nos dice Sheila es básicamente el PDA que vamos a tener en la mayoría de los equipos. Vamos a revisar dentro del chat. ¿Qué onda, Moreno? No nos pusiste ninguna propuesta final. A ver, Tobar nos dice, ver si es rentable o no. Ver si es rentable o no, debemos hacerlo, sí. Sin embargo, en este momento, esa no es nuestra decisión. Lo que debemos identificar primero es cuál es la decisión que nosotros debemos tomar. Lo que planteas, Tobar, podríamos plantearlo después de determinar cuál es la decisión que yo necesito. Por ejemplo, para lo que nos decía Sheila. Ahorita regresamos a eso. Nos dice Brian, tomando en cuenta la idea de negocio, podría ser el lugar de ubicación. El lugar de ubicación podríamos pensar que sí. Sin embargo, en este momento resulta mucho más clara la decisión de implementamos o no implementamos. Eso es lo principal que debemos hacer. ¿Ok? Entonces, van a ir creando, por favor, en este momento, sus problemas de decisión administrativa, sus PDAs. Para crear su PDA, necesitamos plantearlo en forma de pregunta. Aquí les voy a dejar el ejemplo de Liverpool. Para plantear su PDA, debemos hacerlo en forma de pregunta, como les decía, y esa pregunta debe estar orientada hacia tomar una decisión. ¿Ok? Esa decisión debe estar orientada a sus proyectos actuales con los que están trabajando. ¿Vale? Entonces vamos a enfocarnos un poquito más a lo que nos comentaba Sheila hace un rato. Y con base en esta información vamos a crear nuestros propios PDAs. Una vez que tengamos cada PDA, vamos a crear nuestros problemas de investigación de mercado. Y en este caso vamos a regresar a lo que nos decía Tobar dentro del chat. Yo quiero saber si debo o no debo implementar mi proyecto. El concepto completo, la pregunta completa podría ser, ¿debería implementar el proyecto de la creación de un nuevo centro de entretenimiento para adultos? ¿Debería implementar un nuevo centro de entretenimientos o lugar de entretenimientos para adultos? Que el concepto de centro de entretenimiento para adultos puede ser muy variado, entonces no piensen mal. Y en este caso, ¿qué información necesito yo para poder tomar esa decisión? La información que yo necesito quizá podría estar orientada hacia la rentabilidad. Entonces, determinar la rentabilidad de la creación de un nuevo centro de entretenimientos. Esa rentabilidad podría estar basada en la opinión de la gente. Entonces yo podría plantear, determinar los gustos y preferencias de los adultos de Ciudad Victoria respecto a los centros de entretenimiento. Podría estar orientado quizá hacia aspectos, no sé, de precios o hacia aspectos de ubicación, etc. ¿Vale? Entonces, en este momento, tómense, les voy a dar 10 minutos para que desarrollen o para que escriban su PDA y escriban su problema de investigación de mercados. ¿Ok? Si no tienen la posibilidad de trabajar en equipos por cualquier motivo, pueden hacerlo individual y ya ahorita que estemos preguntando, estaremos determinando cuál es la mejor opción. ¿Ok?
Entonces tienen 10 minutos, son las 6:51, regresamos a las 7:01 para revisar cómo van. Muy bien, a trabajar.
Profe, ¿podría ponerle a la diapositiva anterior, porfa? Gracias. Ok, chicos, continuamos. Bien, vamos a revisar sus propuestas por equipo. Vamos primero con el equipo del autolavado. ¿Quién me quiere compartir su PDA? ¿Autolavado? Ahí vamos. Profe. ¿Tú autolavado, verdad, profe? Ok, autolavado, sí. Ah, ok, ok. Oiga, profe, ¿y se lo vamos a decir o lo vamos a escribir? Me lo dice nada más. Ok. Ok. ¿Lo hicieron juntos o por separado, equipo, autolavado? Juntos. Ok. ¿Qué debe Lo ser? hicimos juntos, profe. Gracias. ¿Lo dices tú, Roberto? Como quieran. Ya Si lo quieres estoy tú. leyendo, no se preocupen. ¿Qué debe hacer un autolavado Es para que gastar menos cantidades de agua? ¿Qué debe hacer un autolavado para gastar menores cantidades de agua? Y su pregunta es buscar innovaciones en maquinaria y herramientas para el conducto y filtración de agua. Ok, bien. Profe, no es ese, profe. no se equivoqué, perdón, Es profe. este. Agarré el equivocado, que Qué fueron varias bueno, propuestas y ya me confundí. qué bueno, gracias. Estaba muy mal.
Bueno, seguimos. A ver, Ay, debería el ¿por qué este no está autolavado, peor? debería el autolavado utilizar productos amigables con el ambiente. Bien, determinar el interés de las personas al cuidado del medio ambiente y los niveles de contaminación actuales por diferentes productos de limpieza. Determinar el interés de las personas al cuidado del medio ambiente y los niveles de contaminación actuales por diferentes productos de limpieza. Una disculpa por el anterior. Pero bueno, en este segundo caso sucede algo bastante similar. A ver, no está mal. Seguramente tenían varias propuestas. ¿Cuál es el punto aquí, el problema? valga el caso. Lo que tenemos que hacer con nuestro problema de decisión administrativa es plantearlo desde el punto de vista del emprendimiento como tal. Si nosotros tuviéramos ya una empresa de autolavado y estamos planteando de si cambiar nuestro enfoque a estarlo observando solamente como con productos ecológicos, me gustaría su propuesta. Debería el autolavado utilizar productos amigables con el ambiente. Sin embargo, en este momento estamos partiendo del hecho de que no existe un autolavado. ¿Ok? Entonces, repito, si ya tuviéramos un autolavado, sí podríamos poner, debería el autolavado. Pero como no existe, no podemos preguntarlo de esa manera. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es orientar nuestro PDA hacia si debería existir o no. Una vez que ya planteemos eso, destruimos nuestro problema de investigación de mercados con base a la posible existencia o no. Y más adelante, dentro de los componentes que ahorita platicaremos, ya podemos orientarnos específicamente a si se trata de con uso de temas ecológicos o amigables con el medio ambiente, de si se utiliza más o menos cantidad de agua, de si a la gente le interesa o no participar en este tipo de proyectos, etcétera. Pero ya sería más adelante, una vez que tengamos una noción más clara sobre el proyecto completo, y sería una parte del proyecto, no todo el proyecto. ¿Me explico? Ajá, exactamente como comentado dentro del chat, orientarlo hacia la existencia como tal. Otra vez se volvieron a equivocar. Ay, perdón, ya, déjese lo leo, espéreme, porque ya lo escribí. Espere, denme un segundito. Deberíamos abrir una Deberían de que poner, utilice productos amigables con el ambiente, determinar el interés de las personas al cuidado del medio ambiente y los niveles de contaminación actuales por diferentes productos de limpieza. Ok, léeme otra vez el PDA. Deberíamos abrir un autolavado que utilice productos amigables con el ambiente. Ok, bien, eso me gustó un poquito más. Quizá no el hecho de que utilice productos amigables con el medio ambiente, porque se están enfocando en un aspecto muy específico de su proyecto, que serían los productos como tal, sino que deberíamos plantearlo quizá en aspectos generales. Deberíamos crear un autolavado con una orientación al cuidado del medio ambiente. Esa orientación podría ser a través de productos, a través del cuidado del agua, a través de todo lo que involucra su proyecto. ¿Me explico? Ok, bien. Me parece que ya quedó un poquito más clara la idea con lo que les acabo de mencionar. Por ahí vayan redactándolo y un poquito más adelante regreso con ustedes para ver cómo quedó. Bien, vamos al equipo de la florería. Franco Guevara, Padrón, Sánchez y Sosaya. ¿Qué propuesta tienen? Nosotros pusimos, bueno, mi compañera Edith y yo, debería abrirse una florería en Ciudad Victoria y el problema de investigación de mercados, determinar cuántas florerías se encuentran ubicadas en Ciudad Victoria. Ok, vamos a ir primero con el PDA. El PDA, como lo tienen planteado, es como si en la actualidad no existiera ninguna florería en la ciudad. Hay que redactarlo ligeramente diferente. ¿Qué le cambiarías?
Este cambio, sí, dime. Debe abrirse otra florería en Ciudad Victoria. Deberíamos abrir una nueva florería en Ciudad Victoria, o debería de abrirse una nueva florería en Ciudad Victoria. Exactamente. Ahí con esa pregunta ya estamos desde un inicio planteando que existen desde antes algunas y que la nuestra va a ser una nueva. ¿Ok? Entonces, con esa pequeña corrección, está correcto. Y otra vez me comentas, porfa, su PIN. Determinar cuántas florerías se encuentran ubicadas en Ciudad Victoria. Ok. En este caso, ese problema de investigación de mercado lo están enfocando solamente en la cantidad. Y la cantidad de florerías como tal no nos permitiría realmente decidir si sí debería o no debería abrirse, porque debemos de considerarlo con todo el contexto. Y en este caso quizá es más importante saber si la gente o los clientes son suficientes. Entonces les recomiendo que orienten un poquito más su problema de investigación hacia los clientes, hacia esa parte del mercado. ¿Ok? Entonces, ahorita vayan haciendo esa corrección y ahorita volvemos con ustedes. Bien, vamos con la pastelería ideal, la de Gómez, López y Montoya. A ver. Y justo hace un rato estaba aquí López, estaba Montoya. Gómez, no, Gómez casi nunca está, pero bueno, ya no hay nadie. Bien, seguimos entonces. O déjenos hacer otro llamado. A ver, pastelería ideal de Gómez, López y Montoya, ¿están por ahí? Seguimos. Vamos con la otra pastelería, Sana Delicia, el de Carriedo, Castro, Delgado, García, González y Torres. Sí, profe. A ver. Lo hicimos individual. Okay. Debería de implementar una pastelería para personas diabéticas en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ok, bastante concreto, bastante claro. ¿Alguien tiene una propuesta diferente del mismo equipo? Sí, creo que mi compañera Michelle o Joana. Bueno, yo la hice así. ¿Debería abrirse 2 sucursales en Ciudad Victoria? Ah, ok. Y de mercados tengo determinar en base a encuestas la demanda que tiene el producto. Ok. Bien. ¿Hay alguna otra propuesta o solamente estas dos? Michelle. Yo tengo que se debe de implementar para que los clientes tengan mayor conocimiento de Sana Delicia. Ok. Bien. Tenemos 3 propuestas. La primera, la de García, está orientada hacia la creación como tal de la empresa. La de Delgado está orientada hacia si debemos hacerlo grande teniendo varias sucursales. Y la de Michelle está orientada específicamente hacia aspectos de promoción o de publicidad. Pero en este caso, tanto el de Michelle como el de Joana, estamos partiendo de que ya existiera una empresa. Abrimos una nueva sucursal que necesitamos para atraer clientes. Pero lo que debemos enfocarnos es un poquito más en si deberíamos o no crear la empresa como tal. Entonces nos vamos a ir con el PDA que comenta Betty. ¿Ok? Repítemelo, por favor, García. Sí, profe. ¿Debería de implementar una pastelería para personas diabéticas en Ciudad Victoria, Tamaulipas? Quizá nada más cambiamos un poquito el principio de la redacción. Debería de implementarse para hacerlo en tercera persona y que sean menos personal. Pero sí, me gusta esa propuesta. ¿Tienes un PIN? Sí, determinar las intenciones de compra de pasteles por las personas diabéticas. Ese sí no es... Determinar las intenciones de compra de los pasteles por las personas diabéticas. Allí estamos siendo muy específicos cuando mencionamos a las personas diabéticas. Vamos a plantearlo de forma general.
no Ok. incluyendo a las personas diabéticas, pero sí la intención de compra. Entonces, modifique por ahí mientras o ahí con el equipo en general, traten de plantear una propuesta que hable sí de esa intención de compra, me parece adecuado, pero Ok. sin enfocarnos solamente en las personas diabéticas. De hecho, dentro del PDA quizás sería conveniente también plantearlo un poquito diferente. No solamente enfocarnos en el problema de diabetes, sino enfocarnos en el tema de reducción de calorías o reducción de azúcar, reducción de ciertos aspectos. ¿Qué hacemos? No, ¿sabes qué? No, vamos a dejarlo así como lo tienes. Nada más con el comentario que te había dicho hace rato, dejarlo en tercera persona, pero sí, el PIM que no involucre solamente a personas diabéticas. Ok, está bien, profe. Gracias. Ahorita regreso con ustedes para revisar otra vez el PIM. Bien, vamos con el salón de belleza y spa. También tenemos 3 opciones, profe, las hicimos juntas. Una es el PDA, deberíamos ubicarnos a un lado de la Plaza de Venta Colonia Adelitas, y el PIN sería determinar la factibilidad de tránsito de personas en la zona. Y ahorita mis compañeras creo que tienen otros 2. Bueno, el otro PDA es como ya lo había mencionado, es sobre debería implementarse o poner en práctica el proyecto de un salón de belleza y spa en el mercado. Y el PIM sería determinar los diferentes factores que pondrían en riesgo el proyecto a través de diferentes herramientas como el CEPTA, FODA, una MPC, matriz de perfil competitivo, y MEFE o MEFI. Ok. La El tercera. tercero sería, profe, de PDA, se deberían introducir nuevos productos naturales y como PIM, determinar las preferencias de los clientes y las intenciones de compra de los nuevos productos que se crearon. Ok. Gracias. Son 3 nada más, ¿verdad? Sí. Ok. Dentro de sus PDAs, al menos en este momento, me interesa más el PDA que comenta Sheila, de si deberíamos implementar como tal el proyecto o no. Repito, es un emprendimiento, entonces debemos enfocarnos hacia eso. Pero, ojo, el hecho de que nuestro PDA esté orientado hacia crear o no crear la empresa no significa que nuestra investigación va a estar orientada solamente hacia eso. Dentro de la investigación tenemos que checar el tema de si a la gente le van a gustar o no los productos, como decía Leo, o si la ubicación que tenemos pensada sería una buena ubicación, como decía Betty. Entonces, no lo dejen de lado. Eso lo vamos a estar utilizando, pero un poquito más adelante. Pero vamos a empezar nuestra investigación precisamente con si debería o no crearse la empresa. Entonces, ya una vez que planteamos ese enfoque, lo vamos a precisamente ir haciendo más pequeño. Vamos de lo general, que es la creación de la empresa, a lo particular, que sería la ubicación, que serían los productos, que serían los gustos y demás. Entonces, empezamos con un PDA parecido al que tiene Sheila. Solamente vamos a modificar un poquito. Así como se lo decía hace rato al equipo de la florería, en la ciudad ya existen empresas de este tipo. No son muchas, cierto, pero existen. Entonces deberíamos plantear ligeramente diferente la redacción para que se entienda este contexto. Debería implementarse un nuevo salón de belleza, una nueva empresa dedicada a esto, etc. ¿Okay? Entonces vamos a corregir ligeramente ese apartado solamente para que quede mejor. Y respecto al problema de investigación de mercados, que en este caso tenía Sheila, se están enfocando mucho en la creación de otras herramientas, pero no va por ahí. Lo que debemos plantear allí es cuál es la información que yo necesito conseguir para poder responder a mi pregunta. Entonces, ese PIM tendría que ser un poquito más parecido a lo que nos mencionaba Cárdenas hace un momento, respecto a la intención de compra, respecto a las preferencias de los clientes, de si quieren o no, básicamente, ese tipo de empresas. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, ahorita regreso con ustedes para revisar
sus modificaciones, por favor. Bien, y por último tenemos al Sport Bar. Herrera, Loperiana, Pérez, Porras y Silva. Sí, profe. Mire, nosotros pusimos como PDA, como pregunta, ¿podemos crear un lugar donde familia y o amigos puedan disfrutar de los deportes con o sin bebidas alcohólicas? Y nuestro fin es determinar los clientes objetivos y desarrollar un menú adaptado a los gustos del mercado. Ok, a ver, léeme otra vez el PDA, por favor. Podemos crear un lugar donde familia y o amigos puedan disfrutar de los deportes con o sin bebidas alcohólicas. Podríamos crear. Bueno, la parte inicial de la redacción tal vez la cambiaría con lo clásico de deberíamos. O se debería crear. Pero siento que pusieron esa redacción por el comentario que les hice dentro de su árbol de problemas para que no se enfocaran específicamente en Sport Bar. Pero en este caso sí es necesario que se enfoquen en eso. Entonces pueden reducirlo para que sea mucho más orientado a este sentido. Quizá la manera en que lo podrían redactar sería un restaurante bar con temática deportiva. Entonces debería de implementarse un restaurante bar de este tipo. Ese sería su PDA. Y su problema de investigación de mercado, repítemelo, por favor. Determinar los clientes objetivos y desarrollar un menú adaptado a los gustos del mercado. Ok, en este caso su problema de investigación de mercados está redactado de manera que ya tomaron la decisión de implementar el proyecto. Entonces, no están tomando en cuenta el PDA. Así como los equipos anteriores. El PIM debe estar directamente relacionado con nuestro PDA. Entonces, la información de cuál es el segmento de mercado y qué es lo que deberíamos de hacer, tal, sería tomando en cuenta que ya tomamos la decisión. Pero no, el PIM debe estar redactado de forma que nos ayude a tomar la decisión. No sé si me explico. Sí, o sea, ya que vaya de la mano con el PDA, que de cierta manera nos ayude a resolverlo. A tomar la decisión, exactamente. Entonces vamos a hacer por ahí la pequeña corrección para que esté un poquito más de la mano. ¿Vale? Ya más adelante podemos plantear como objetivos o como preguntas aspectos referentes hacia el segmento u otros elementos. Pero por lo pronto vamos a acomodarlo de nueva cuenta. Ahorita regreso con ustedes para ver las correcciones. Ok, perfecto. Gracias. Bien, otra vez regreso con el autolavado. ¿Cómo quedó al final? ¿Nosotros, prof? Sí. Ah, ok. Permítame. Tenemos varias opciones. Una es, deberíamos implementar un autolavado con instalaciones que permitan cumplir con la filosofía del cuidado del medio ambiente. ¿Qué le parece esa? Podría ser. ¿Qué otra opción tienes? ¿Deberían los autolavados de Ciudad Victoria implementar instalaciones que permitan cumplir con la filosofía del cuidado del medio ambiente? No, eso no. Ok. ¿Debería existir un autolavado orientado a la filosofía del cuidado ambiental? Esa me gusta más. Esa tercera me gusta más. Ok. 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 ¿Debería existir un autolavado que reutilice el agua? Está muy específico. No, el anterior me gusta más. Ok.
Ok, Y- Ajá. Bueno, ¿debería existir un autolavado que se preocupe por el medio ambiente? No, me sigue gustando más el otro. Ok. Perfecto, entonces nos quedamos con ese PDA. ¿Tienen algún PIM ya desarrollado? Permítame un segundo. También quiero hacer la aclaración para todos los equipos. Cuando digo me gusta más este o me gusta menos este, no es porque tengan que hacer las cosas como al profe le gusta. No. Cuando digo me gusta, me refiero a que aplica mejor para el proyecto que están desarrollando. No que me guste per se, sino que aplica mejor. Nada más para que no se piense que nada le gusta al profe o cosas así. Pues es que nada le gusta, profe, la neta le tengo que decir desde ahorita, o sea, tengo que pasar 8 cuatrimestres para decirle la verdad, profe, y la neta ya estoy harto. Yo lo sé, porros, pero pues así son las cosas. Es el profe que más aprecio de toda la carrera, profe. Muchas gracias. Prof, sí tenemos uno. ¿La verdad? Es determinar la frecuencia en que los clientes acuden a un autolavado y su interés por el cuidado del medio ambiente. Sí, ya le pensó mucho. Ok, está bien, ya entendí. Es que no está mal. Mi primera idea es que lo guarden para sus componentes específicos, que ahorita los vamos a ver. A ver, léemelo otra vez. Sí. Determinar la frecuencia en que los clientes acuden a un autolavado y su interés por el medio ambiente. O determinar el interés por el interés de los clientes por el cuidado del medio ambiente. Podría ser otra. Me gusta un poquito más eso. Determinar el interés, ¿otra vez? Determinar el interés de los clientes por el cuidado del medio ambiente. De los clientes de un autolavado. Exacto. Bien. Okay. Oriéntalo hacia ese sentido y nos quedamos con ese problema de investigación de mercados. Pero lo otro, el PIM que me dijiste antes, guárdenlo, ténganlo ahí porque eso les va a servir para crear dos componentes específicos. Okay. Uno sobre la frecuencia y otro sobre cuidar el medio ambiente, me parece. Sí. Okay. Entonces, más adelante ya lo recordaremos. Silva. Ay, no sé silbar. No, a ver. ¿Sí me oigo? Ok. Sí. El nuevo que hicimos sería determinar, ¿debería de implementarse restaurantes bar con temática deportiva? Espérame, Silva, voy por partes. A ustedes les toca después. Estamos poniéndolo... Vamos por partes. Ahorita le toca a la florería. Ahorita regreso con ustedes. Okay. Vamos con la florería. ¿Cómo quedó al final, equipo? No sé si esté bien, pero modificamos tomando un poco de lo que usted tiene. Muy bien. Le pusimos determinar las fortalezas y debilidades con las que cuentan nuestros competidores y qué tan interesado está el mercado en consumir. Me gusta la orientación que están tomando, no me gusta la forma en que está redactado. Léemelo otra vez, por favor. Determinar las fortalezas y debilidades con las que cuentan nuestros competidores y qué tan interesado está el mercado en consumir. Ok, vamos a dejarlo así. No es importante tanto la redacción, lo importante es que tenga una orientación clara. Me gusta la orientación que tienen. Siempre y cuando estén entendiendo el punto. El punto de identificar las fortalezas y habilidades de los competidores es para poder saber qué cosas podemos tomar nosotros como empresa.
y la intención de compra o el interés de los consumidores viene a reflejar si realmente existiría o no demanda. Entonces, siempre y cuando lo entiendan de esa manera, está correcto. Lo podemos dejar así. Nada más, dime porfa el PDA para ver cómo quedó. Debería abrirse una nueva. Graciosísimo. Lo voy a escribir, profe. Ok. Bueno, ahorita vemos qué es lo que pone Padre. Bien, pastelería ideal. Segunda, tercera o cuarta llamada. Por ahí me mandaron un correo de que no podían conectarse, que tienen problemas de conexión, algunos de ellos. Bien, vamos con Sana Delicia, otra vez con ustedes. ¿Cómo quedó al final? Quedó así, profe. ¿Debería implementarse una pastelería para personas diabéticas en Ciudad Victoria, Tamaulipas? Y aquí? es determinar las intenciones de las personas con base en la compra de los pasteles en Ciudad Victoria. Ok. Determinar las intenciones de compra de los consumidores de pasteles, algo. Ok. Determinar las intenciones de compra de los consumidores de Ciudad Victoria de pasteles producidos en azúcar o de pasteles con esta orientación. ¿Ok? Entonces ahí está, ya nada más le agregan esta última partecita. Bien, Sí, gracias. gracias. Vamos con el spa. ¿Cómo quedó al final? A ver, Luis, ahora sí hablan. El spa, salón de belleza. Ah, sí, señor, yo lo entendí, el spa. La andamos regando. Profe, tengo bastante ruido aquí, pero pensamos algo así como el PDA. Deberíamos fusionar los servicios de salud y belleza e implementar una nueva empresa de este giro en el mercado. Y tenemos el PIM como determinar la factibilidad y estrategia competitiva que promete al combinar estos dos giros comerciales frente a sus competidores. Aquí tenemos una situación importante. El PDA no me desagrada, me parece bien. Podría estar un poquito mejor adaptado, pero lo podemos dejar así, no hay tanto problema. Nada más chequen a ver si le pueden dar un giro a la redacción para que no esté tan rebuscado. Pero dentro del PIM, cuando hablamos de factibilidad, ya implica el involucrar otros elementos, involucra una factibilidad técnica, involucra una factibilidad administrativa, involucra una factibilidad financiera, una factibilidad económica, etc. Es bastante más amplio el término. Pero lo que buscamos con nuestra investigación de mercados tiene que estar un poquito más orientado hacia clientes y hacia competencia, no tanto hacia todo lo demás que son aspectos internos. Entonces, vamos a tratar de enfocarnos solamente en esos aspectos, en clientes o en competencia, para poder plantear nuestro PIM. ¿Ok? Repíteme lo que tienes ahorita otra vez, por favor. Es que también habíamos pensado en otro PIM, pero no sé si está bien. El PDA era, deberíamos fusionar los servicios de salud y belleza e implementar una nueva empresa de este giro en el mercado. Y el PIM, la segunda opción que teníamos era determinar la estrategia competitiva y factibilidad que tendría el proyecto en el mercado. Es muy parecido. Pero sí, es lo que te digo, el tema de factibilidad es un tema muy amplio. Quizás si lo orientas un poquito hacia si hablamos de la estrategia, o si hablamos de determinar una estrategia, estaríamos considerando, como se lo decía el equipo del Sport Bar, que ya tomamos la decisión de sí implementarlo. Pero no es esa la idea. La idea es determinar si lo vamos a hacer o no.
Eso se lograría con el tema que comentan ustedes de factibilidad. Pero en lugar de factibilidad, que implica muchas cosas, hay que reducirlo a un aspecto de factibilidad, que es la factibilidad de mercado. Y esto implica saber si hay suficiente demanda. Vamos a ver qué nos comenta Zúñiga. Determinar la demanda existente de los servicios que se ofertan y las intenciones de los consumidores de adquirirlos. Perfecto. Me gusta mucho eso que redactó Sheila. Así como está, me parece excelente. Entonces, se pueden quedar con el PDA que ya me comentabas, Betty, y el PIM que comenta Zúñiga en el chat, están correctos. Ok, gracias. Gracias. Ahora sí, Silva. Bueno, no silbes, porfa, porque sí fue ¿qué un poquito pasó? molesto. Si lo intenté. Soy un Silva que no sabe silbar. A ver, ahí le va. Pongan F en el chat, por favor, por Luis. F en el chat. A ver. ¿Debería de implementarse un restaurante bar con temática deportiva? Qué buena idea, ¿dónde se les ocurrió? Bien, ¿el PIM? Porras fue el genio de esto. En PIM se nos ocurrieron dos. Uno es el de Porras, que es determinar estrategias de entrada a partir de nuestras fortalezas. Determinar estrategias de entrada a partir de nuestras fortalezas. No sé si escucharon el comentario que le hice justo al equipo anterior, pero les acabo de decir que no deberíamos plantear el determinar estrategias porque eso implica que ya decidimos que sí vamos a implementar el negocio. Sale. ¿Okay? Entonces debe estar un poquito más orientado hacia saber si funcionaría el negocio como tal. Va, y esta es la segunda, que esta es la mía, la perrona. A ver, determinar el impacto que tendría en el mercado un restaurante bar. Un nuevo restaurante bar con temática deportiva. Todo completo. Sí. Quizá esa podría quedar un poquito mejor. Pueden quedarse con eso. Va. Ganadora. Muy bien. Por ahí nada más nos faltaba revisar el de padrón, PDA de padrón, me parece. Debería abrirse una nueva florería en Ciudad Victoria. Este padrón, con eso se queda, está correcto. Muy bien. Excelente, entonces ya todos tienen problemas de decisión administrativa, ya todos tienen problemas de investigación de mercado, excepto pastelería ideal, al parecer. ¿En qué tan fácil era? Y en el cuatrimestre de investigación de mercados, ¿cómo batallaron con esto? Pero bueno. Vamos a continuar un poquito platicando sobre qué es lo que sigue. Ya tienen un PDA, ya tienen un PIM. Eso ya está listo. Esos van a ser los PDA y PIM de su proyecto. Cada PIM debe de tener dos elementos. Uno que es el planteamiento general. Eso que ustedes acaban de plantear con problemas de investigación de mercados es su planteamiento general. Pero además, cada planteamiento debe tener componentes específicos, partes en las que tienen que dividir ese planteamiento general para que sea más fácil de realizar su investigación. Como se los decía al principio, tenemos que partir de lo general y después seguir hacia lo particular. De lo general a lo particular. De lo general a lo específico. Aquí lo tenemos que hacer entonces. Nuestro planteamiento general habla de muchísimas cosas. Y lo tenemos que dividir en partecitas, como se lo comentaba al equipo de autolavado hace un rato. Tenemos el ejemplo de Liverpool, que veíamos hace un momento. ¿Qué debe hacerse para aumentar la clientela de Liverpool? Tenemos que determinar las fortalezas y debilidades de Liverpool frente a sus competidores que influyen en la clientela de la tienda. Esa es la información que necesito para responder a la pregunta. Y ese problema de investigación de mercados es mi planteamiento general. Eso lo voy a dividir en componentes. Lo puedo poner en componentes de dos maneras. Uno en forma de pregunta y otro en forma de tema. Por ejemplo, ¿qué necesito yo para poder determinar las fortalezas y debilidades? Necesito saber qué criterios usan los hogares cuando eligen tiendas departamentales. ¿Por qué? Porque los criterios que me digan pueden representar fortalezas o debilidades para mí. Si los hogares me dicen que un criterio que ellos utilizan para elegir a su tienda departamental favorita es
la variedad de artículos y resulta que mi tienda no tiene mucha variedad de artículos, entonces eso se convierte en una debilidad. Si me dicen que es el que integren marcas de prestigio y mi empresa sí integra marcas de prestigio, entonces es una fortaleza. ¿Me explico? Entonces, por eso creé esta primera pregunta como componente específico. Ahora bien, esta pregunta, como se les decía hace un momento, también podemos plantearlo en forma de tema. Criterios de elección de tiendas departamentales. Es lo mismo, solamente que uno está planteado en forma de pregunta y otro en forma de tema. Ustedes pueden hacerlo de la forma en que se sientan mejor. A algunos les gustará más plantearlo en forma de pregunta, a otros en forma de tema. Depende de cada uno. Ustedes lo podrán definir. ¿Ok? Entonces, justo hace un rato que nos comentaba Dom, una propuesta de su planteamiento general de problema de investigación de mercados, le decía que guardara uno que no se quedó al final, porque ya estaban planteando ahí partes en las que se divide su problema. Su problema de investigación de mercados o su planteamiento general está orientado hacia, y esto va para todos, hacia determinar si el proyecto funcionaría o no funcionaría. ¿Ok? Y para saber si va a funcionar o no va a funcionar, necesito medirlo en función de diferentes elementos. Puede ser en función de si a la gente le interesa o no ese tipo de proyectos. En función de si la gente conoce o no ese tipo de proyectos. En función de diferentes aspectos. ¿Ok? Ustedes tendrán todas las libertades para crear sus componentes. Un punto importante es que cuando lo planteamos en forma de pregunta, tiene que hacerse de manera general, no en aspectos específicos, porque los aspectos específicos ya los plantearemos dentro de las preguntas de investigación. Vamos a regresar un poquito con autolavado, por ejemplo. ¿Cuál fue el PIM que se quedó al final, Dom? Permítanme un segundo, prof. A ver, permítame un segundito. El PIN es determinar el interés de los clientes de un autolavado por el medio ambiente. Por un autolavado que cuide el medio ambiente. Bien. ¿Y cuál es el que les pedí que guardaran? Determinar la frecuencia que los clientes acuden a un autolavado y su interés por el cuidado del medio ambiente. Frecuencia e interés por el cuidado del medio ambiente. Estamos hablando de que estos dos elementos podrían ser parte de sus componentes. Podrían tener un componente que diga, por ejemplo, cuál es la frecuencia en la que los usuarios de Ciudad Victoria acuden a un servicio de autolavado. Podrían tener un segundo componente que nos diga a los ciudadanos de Victoria les interesa el cuidado del medio ambiente. Ese podría ser su segundo componente, en forma de pregunta. También podría ser en forma de tema. En forma de tema, por ejemplo, podría ser frecuencia de uso de autolavados y, por otra parte, interés en el cuidado del medio ambiente. Ahí ya le regalé dos componentes al equipo, espero los hayan anotado. Entonces, lo mismo hay que hacer con los demás proyectos. Definimos nuestro problema de investigación de mercados y después lo partimos en pedacitos de manera que nos simplifique la investigación como tal. Nos interesa esta parte de la investigación, nos interesa esta otra, y lo que no nos interesa no lo ponemos. ¿Me explico? Pero de forma amplia, no específica. ¿Por qué se los digo así? Porque más adelante vamos a plantear las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación vienen a ser planteamientos perfeccionados de nuestros componentes, de manera que dirijan de forma más específica a la investigación. Y técnicamente deberían de formularse una vez que hayamos realizado un marco teórico, haber investigado y demás, pero pues en este caso no vamos a hacer esto. Simplemente va a ser con nuestra propia experiencia o con nuestras propias capacidades con las que contamos por default. Entonces, cada componente específico debe de tener
por lo menos una pregunta de investigación. Por lo menos, eso quiere decir que puede haber 1, 2, 3 o más por cada componente. Y una vez que ya tenemos preguntas de investigación, vamos a formular hipótesis. Las hipótesis, que son básicamente suposiciones de qué es lo que creemos que resulte en nuestra investigación, qué es lo que creemos que pasa en la vida real. ¿Se acuerdan que comentábamos el caso del experimento que hicimos de Coca-Cola en la escuela? Teníamos hipótesis, precisamente eso es lo que hacemos acá. Cada pregunta de investigación debe de tener sus propias hipótesis. Tenemos un ejemplo para que quede más claro. Con respecto al ejemplo de Liverpool. Tenemos un PDA que nos habla sobre qué debe hacerse para aumentar la clientela de la tienda. Nuestro PIM que habla sobre determinar factores que nos ayude con esto. Un primer componente que habla sobre los criterios principales que usan los hogares cuando eligen las tiendas departamentales. Y ese componente 1 nos permite crear nuestra primera pregunta de investigación. ¿Cuál es el principal factor de los hogares para elegir una tienda departamental? ¿Cuál es ese principal factor? Nuestra hipótesis lo tenemos que hacer de esa pregunta, de esa primera pregunta. En este caso, para hacer nuestra hipótesis, básicamente respondemos a la pregunta, eso es todo. ¿Cuál será el principal factor? Por ejemplo, digamos, Octavio, si yo te pregunto, ¿cuál es el principal factor por el cual eliges a una tienda departamental? ¿Cuál me podrías decir? A ver, profe, ¿puede repetirme otra vez este trabajo? No presté mucha atención. ¿Cuál es el principal factor por el que eliges una tienda departamental? Pues por su calidad, o sea, la calidad que venden de su ropa, productos. Bien, bien. Gracias, Octavio. Exactamente. Eso podría ser mi hipótesis. En este caso, Octavio nos dice la calidad. Entonces, la hipótesis podría ser la calidad es el principal factor de los hogares para elegir una tienda departamental. En forma de afirmación. ¿Ok? En este caso, yo les puse la ubicación es el criterio principal de los hogares. Después pasamos al componente 2 y con el componente 2 también tenemos una pregunta, que ya lo decíamos. En este caso, el componente es ¿qué tiendas se frecuentan al comprar categorías de productos específicas? Categorías en general. La pregunta de investigación en este caso fue ¿en qué tienda prefieren comprar colchones? Es decir, esa categoría de productos específicas de las que habla el componente, ya definí una de esas categorías en mi pregunta de investigación. El producto de colchones. Y seguramente con este componente tendré otras 10 preguntas de investigación. Una hacia ropa, una hacia electrodomésticos, una hacia electrónicos, etc. En este caso, colchones. ¿En qué tienda prefieren comprar colchones? Mi hipótesis sería, la tienda preferida para comprar colchones es Mueblería Villarreal. ¿Ok? Hay que hacer esto dentro de sus proyectos. Esto que viene a ser entonces el enfoque o el desarrollo del enfoque de nuestros proyectos. Entonces, tienen por ahí la entrega de una tarea para el domingo, si no me equivoco, que es el primer avance de su proyecto de emprendimiento. Básicamente, todo lo de la idea de negocio. Pero después hay que empezar a trabajar con esto. Entonces, vayan pensando, por favor, en este fin de semana largo, cuáles van a ser sus componentes, sus preguntas y sus hipótesis. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Ok, voy a suponer. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces, pues bueno, sería todo por el día de hoy. Les pido poner presente en el chat para considerar su asistencia y nos estaremos viendo hasta el martes porque el lunes tenemos día libre. La pregunta de Moreno por ahí. Moreno pregunta que si los componentes tienen que ser en forma de pregunta o de tema. En este caso lo dejo a su consideración. Pueden plantearlo en forma de pregunta o en forma de tema, ustedes lo deciden.
Bien, ahora sí, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el martes. Hasta luego. Sí, profe, que te vaya bien. Cuídense mucho, bye. No me extrañe. Martes, profe. Yo sí lo voy a extrañar, profe, no me extrañe mucho. Yo también los extrañaré. Hasta luego.